Bienvenidos a esta segunda lección de introducción al idioma ruso. En el vídeo anterior hicimos una primera toma de contacto y vimos que el ruso y el español no están tan alejados como parece, y que, de hecho, tienen bastantes elementos en común a nivel gramatical. Sin embargo, también hay diferencias, claro. Y uno de los aspectos que contribuye a esa percepción de que el ruso es algo muy distinto es el alfabeto cirílico. En este alfabeto observamos que hay letras que son iguales a las del alfabeto latino, otras que se parecen y otras que son totalmente distintas. ¿A qué se debe esto? Empecemos por el principio. El alfabeto cirílico que conocemos hoy en día no es el alfabeto cirílico original. El original era mucho más distinto, como veis aquí. Este alfabeto fue creado por el misionero religioso Cirilo en el siglo X para traducir las escrituras cristianas al idioma eslavo. Y digo idioma eslavo porque en el siglo X aún existía un único idioma eslavo, del cual descienden todos los idiomas eslavos actuales. La historia de la misión religiosa de Cirilo y su hermano Metodio y de sus discípulos en la región histórica de Moravia es digna de una película de acción de Hollywood. Aquí solo estoy haciendo un pequeño resumen. Así que probablemente más adelante haré un vídeo específico sobre la historia y el origen del alfabeto cirílico. El caso es que, por intrigas políticas, la misión fue disuelta, los discípulos fueron expulsados, y este primer alfabeto eslavo cayó en desuso, aunque continuó siendo usado por religiosos croatas, que lo preservan hasta el día de hoy. Volviendo a nuestra historia, poco después del fin de la misión en Moravia, los discípulos de Cirilo y Metodio que se habían instalado en Bulgaria encontraron una solución ingeniosa para escribir el idioma eslavo. Empezaron a usar el alfabeto griego. Pero claro, la lengua eslava tenía ciertos sonidos específicos que no existían en griego. Así que, para estos sonidos, tomaron algunas letras del primer alfabeto creado por Cirilo, las modificaron un poco y, de este modo, surgió el alfabeto que actualmente conocemos como alfabeto cirílico. Y como el alfabeto latino también procede, a través del etrusco, del alfabeto griego, por ese motivo, en el alfabeto cirílico hay letras que son iguales a las del alfabeto latino y otras que son distintas. En el caso concreto de Rusia, el alfabeto tuvo dos grandes reformas. Una en el siglo XVIII, en tiempos del zar Pedro el Grande, y otra a principios del siglo XX, tras el triunfo de la revolución bolchevique. Con estas reformas se eliminaron algunas letras, se simplificaron o modificaron otras, y el resultado es el alfabeto cirílico ruso actual. Ahora vamos a ver cómo se pronuncia cada letra, que supongo que es lo que más interesa, ¿verdad? Sin embargo, debemos quedarnos con la idea de que esto es solo para hacer una primera aproximación a la pronunciación del ruso, más que nada para empezar a leerlo. Más tarde, cuando veamos la pronunciación en más detalle, veremos que no todas las letras suenan exactamente igual siempre, en todos los casos, pero ya lo iremos viendo. Primero haré un recorrido general de todo el alfabeto, y para cada letra daré dos ejemplos. Uno con la letra al principio de la palabra y otro con la letra dentro de la palabra. Y después de este recorrido general, comentaré algunos detalles concretos. Vamos allá. A. Arbuz. Глаз. B. Бумага. Работа. В. Вино. Лево. Г. Год. Угадать. Д. Дом. Мода. Е. Есть. День. Ё. Ёлка. Мёд. Ж. Жук. Вижу. З. Зима. Роза. И. Игра. Вид. Й. Йогурт. Чайка. К.
кот, рука. Лук, сила. Мама, лампа. Нос, луна. Образ, кот. Порт, папа. Рис, пара. Сад, писать. Торт, дата. Рука. Флаг, кофе. Хор, сахар. Царь, птица. Чашка, точка. Шапка, каша. Щедрый, еще. De esta letra y de esta otra, que de hecho no son exactamente letras, sino lo que se conoce como signo duro y signo blando, no voy a poner ejemplos por ahora porque para usarlos correctamente debemos entender la distinción entre consonantes duras y consonantes blandas, que explicaré en la siguiente lección. Así que pasamos a la siguiente letra. Riba, sir. Y no doy ejemplos de esta letra en posición inicial de palabra porque no existen. No hay ninguna palabra que comience con esta letra. Era, поэт. Юбка, любовь. Llama, 5. Puntos importantes a tener en cuenta. La primera complicación para los hispanohablantes la tenemos enseguida, con las dos primeras consonantes. Esta letra representa el sonido de nuestra B, es decir, la oclusiva bilabial sonora, B. Mientras que esta otra, que es igual que nuestra B, en realidad representa el sonido de la V en francés o en inglés. V. Así que cuidado porque puede haber confusión, porque sus formas son parecidas, pero es que además resulta que en español no distinguimos el sonido de B y V. Las pronunciamos exactamente igual. En ruso, igual que en otros idiomas, es importante distinguir estos sonidos. B, V. B, V. Por ejemplo, mi nombre no se pronuncia Víctor, sino Víctor. O el ejemplo que os he puesto no es vino, sino vino. Fijaos en estos ejemplos. Бумага, работа, vino, lleva. Al hilo de esto, lo siguiente que debemos tener en cuenta es que en ruso, como en otros idiomas, las oclusivas sonoras siempre se pronuncian como oclusivas, aunque estén entre vocales. ¿Qué significa todo esto y por qué hago énfasis en este punto? Si alguien no tiene claro el concepto de oclusiva, es un tipo de consonante que se pronuncia mediante una oclusión, es decir, un cierre del conducto del aire, seguido de una liberación súbita, como una pequeña explosión. Son consonantes como p, t, k, que son sordas, y sus equivalentes sonoras b, d, g. Pues bien, en español, las oclusivas sonoras al inicio de palabra las pronunciamos tal cual, como oclusivas. B, D, G. Pero entre vocales, si os fijáis bien, las pronunciamos mucho más suaves, de forma que dejan de ser oclusivas. Por ejemplo, en una palabra como esta, no pronunciamos BB, sino BB. Fijaos en que la segunda B es mucho más suave que la primera. Bebé. O en esta no pronunciamos dado, sino dado. Las dos Ds son distintas.
Fijaos en que en la segunda D la lengua está entre los dientes. Dado. Tampoco pronunciamos la go, sino lago. Pues bien, en ruso, obviamente, esto no funciona así. En ruso debemos pronunciar B, D, G siempre como oclusivas. B, D, G. No B, D, G, como hacemos en español. Por ejemplo, esta palabra se pronuncia rabota. No rabota, sino rabota. Esta otra no se pronuncia rada, sino rada. Esto, que es el nombre de un famoso lago, no se pronuncia Ladoga, sino Ladoga. Por cierto, no sé si hace falta decirlo, pero ya que estamos con la letra G, recordemos que esta letra siempre tiene el sonido de la G de gato. Nunca se pronuncia como la G de gente. Esto es una S sonora. ¿Y cómo suena una S sonora? Pues así. Z, z. Vibran las cuerdas vocales. Normalmente, al transliterar esta letra al alfabeto latino, se escribe así. Pero atención, por supuesto, no se pronuncia como en España, ni tampoco como en Latinoamérica. Se pronuncia z. Recordemos, es sonora, vibran las cuerdas vocales. Z, z. Rosa, zima, zamok. Distinción entre estas letras que son parecidas. La diferencia entre estas letras es que esta se usa para representar la I vocálica. Igra, vid, nami. Mientras que esta otra se usa en los casos en los que I tiene un valor semiconsonántico, que en español suele escribirse con la letra Y, en palabras como ya, hoy, playa, etc. Por ejemplo, chaika, chaika, zladiej, zladiej, семейный, семейный. Otra distinción entre letras parecidas. La distinción entre estas dos letras suele ser uno de los principales retos al iniciarse en la pronunciación del ruso. Para empezar, esta suena más grave, mientras que esta otra suena más aguda. Si os fijáis, son sonidos claramente distintos. La sh se pronuncia con la punta de la lengua curvada hacia atrás, mientras que la sh se pronuncia con la lengua recta y más cerca de los dientes. Sh. Y ya para acabar de rizar el rizo, la sh se pronuncia con una cierta constricción, con una cierta presión sobre el conducto de aire. Sh. Y además es un poco más larga que la sh y que el resto de consonantes en general. Pero bueno, si al principio no os sale, no os preocupéis. Todo se adquiere con la práctica. Finalmente tenemos la vocal y. Y. Este es probablemente el sonido más difícil de reproducir para los hispanohablantes. Bueno, y de hecho creo que para todos los que empiezan con el ruso. Es como una I, pero pronunciada más atrás, más hacia adentro de la garganta, con lo cual tiene un sonido más gutural. Y. Y. Además, fijaos en que, al pronunciar la I normal, la boca tiene esta configuración, casi como si estuviéramos sonriendo, pero en cambio, en la I no hay esta sonrisa. Hay un truco para comenzar a pronunciar este sonido que consiste en intentar pronunciar una I, pero con un dedo entre los dientes. Lógicamente luego hay que retirar el dedo. Pues bien, ya hemos visto la mayor parte del alfabeto cirílico ruso, pero aparte de estos dos signos, que como he dicho explicaré en la próxima lección, quisiera que os fijaseis también en lo siguiente.
Tenemos a y tenemos ya. Tenemos ye y tenemos e. Tenemos o y tenemos yo. Tenemos u y tenemos yu. Por otra parte, no tenemos yi, pero tenemos y. Es decir, hay como dos series de vocales, ¿verdad? Unas vocales que solo tienen el sonido propio de la vocal, a, e, i, o, u, y otras que empiezan con un sonido de tipo y. Ya, ye, yi no tenemos solo i, yo, yu. De momento lo dejaremos aquí, pero quedaos con esto porque tiene mucho que ver con un aspecto importante de la pronunciación del ruso que veremos en la próxima lección.